supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti. Te damos gracias por este nuevo día. Gracias por permitirnos, Señor, una vez más estar delante de ti. Te pedimos, Padre precioso, que seas tú hablándonos a través de tu preciosa palabra. Ministranos, háblanos, Señor. Quitamos todo argumento humanista que tenemos, Señor. Te lo pedimos en esta mañana y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días para todos. Bienvenidos, bienvenida familia. Les pido por favor que tome su lugar. Un saludo muy especial a la iglesia, a los hermanos en Cartagena y las personas que se conectan a esta hora por las plataformas virtuales. Así que damos gracias al Señor, gloria y alabanza a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por permitirnos abarcar esta serie. Venimos viendo acerca del libro de Apocalipsis. Hace 8 días vimos el capítulo 6 del libro de Apocalipsis acerca de los sellos. Si usted no vino, allí puede ver la repetición del mensaje por medio de las plataformas. Así que le pedimos al Señor que nos dé gracia de nuevo y favor para poder impartir este mensaje del día de hoy. Así que le pido que disponga su corazón, abra su mente, abra su corazón y de paso, si tiene, abra su Biblia. Si no, pues allí están los mensajes allí en el monitor. El mensaje que el Señor nos ha permitido traer el día de hoy es allí basado en el capítulo 7 de Apocalipsis y se titula Los 144,000 sellados y la multitud vestida de ropas blancas, dentro de esta serie de los juicios del tiempo del fin. Recuerde que venimos viendo todo el libro del Apocalipsis, estamos viendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, para poder entender las profecías bíblicas del tiempo del fin. ¿Cuántos creemos que todo lo que está pasando en el mundo tiene que ver con las señales que habla la Biblia acerca del fin? Recordemos que en Apocalipsis 22 el Señor dijo: he aquí vengo pronto. Entonces, por eso, gracias al Señor por estos mensajes. Así que vamos a irnos directamente allí al libro de Apocalipsis, capítulo 7. Vamos a abarcar desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Recuerde que si al final de este mensaje usted tiene dudas acerca de este mensaje o de los mensajes que hemos venido abarcando, muy respetuosamente al final podemos ver preguntas y respuestas para que usted tenga claridad. Apocalipsis 7:1 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, ¿quién está hablando acá? Está hablando Juan. Recuerde que es la visión que el Señor le dio allí a Juan y dice: después de esto. Entonces notamos que aquí hay una cronología, un orden en el desarrollo de las profecías bíblicas del tiempo del fin, porque dice después de esto. Pero ¿qué sería después de esto? Recuerda que cuando vimos el capítulo 1 vimos la revelación de Jesucristo, luego vimos el capítulo 2 y el capítulo 3 que hablaba del mensaje a las 7 iglesias, terminando con la iglesia de la Odisea. Luego vimos en el capítulo 4 la adoración celestial, luego vimos el capítulo 5 que tiene que ver con el rollo y el cordero, y hace 8 días estuvimos viendo acerca de los sellos. Allí en el capítulo 6 vimos los 4 jinetes del Apocalipsis, vimos quiénes eran estos jinetes y estuvimos viendo hasta el versículo o prácticamente hasta el 6º sello. Entonces hoy continuamos ahí en el capítulo 7. Entonces esas son las cosas después de esta. Recordemos que también recuerdan que nos hablaba allí en los 4 jinetes, nos hablaba de 4 querubines. Pues aquí en este versículo ya nos habla ahora de 4 ángeles. Recordemos que entre el 6º sello y el 7º sello acontecen realmente lo que vamos a ver el día de hoy, que son los 144,000. Vamos a ver quiénes son esos 144,000 por la escritura, y también nos habla de una multitud vestida de ropas blancas. Para poder entender un poquito más de esto, vamos a ir a Zacarías. Recordemos que el profeta Zacarías vio esta misma visión. En estas enseñanzas hemos ido del libro de Apocalipsis, hemos ido al libro de Isaías, al libro de Ezequiel, Jeremías, Daniel, porque tenemos que tomar de allí de los profetas del Antiguo Testamento para poder entender un poco más las profecías bíblicas. Entonces nos dice Zacarías 6:5, dice: y el ángel me respondió y me dijo:
Estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. O sea, tiene que ver con el versículo que nosotros acabamos de leer. Cuando usted lee ahí el libro de Zacarías en el capítulo 6, está hablando acerca de 4 carros, habla de carros con carruajes que salen por toda la tierra. ¿Qué significa esto? Que la tribulación en los últimos días irá hasta los 4 ángulos de la tierra. Toda la tierra, esos son señales que Jesús habló allí en Mateo 24. Recuerden, guerra, rumor de guerras, hambres, pestes, pestilencias. Todo lo que estamos viendo nos da cuentas de que estamos entrando en esa recta final. Apocalipsis 7:2 dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Entonces aquí nos está hablando de un ángel y de 4 ángeles más. Dice también que donde sale el sol. ¿De dónde sale el sol? Del oriente, correcto. Entonces recordemos por las profecías bíblicas que el Medio Oriente tiene muchísimo que ver con las profecías de los últimos tiempos, en especial la nación de Israel. Muchas profecías van a acontecer en ese lugar. También dice que este ángel tenía el sello del Dios vivo. Dice que tenía el sello de Dios, no que estaba sellado, sino que traía el sello de Dios. Entonces recordemos que en este estudio, el libro de Revelación, van a surgir muchísimas preguntas y muchísimas dudas. Entonces aquí ya habría una pregunta: ¿para qué este ángel traía este sello? ¿O a quiénes iba a sellar? ¿O para qué los iba a sellar? Recordemos que cuando llegamos al capítulo 13 de Apocalipsis, en el capítulo 13 de Apocalipsis nos habla del sello de la bestia. Recuerde que dice allí que hacía que a todos, ricos y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en su frente. Entonces la Biblia habla de sellos. Cuando lleguemos al capítulo 13 vamos a ampliar un poquito más este tema. Pero cuando vemos las cartas paulinas, vemos en Efesios 1:13 y en 2 Corintios 1:22 que nos habla también acerca de un sello. Dice Efesios 1:13: en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Cuántos creen en él? Amén, ¿cierto? Dice: fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vemos que sí hay un sello para nosotros, para los que creemos. Y es lo que dice 2 Corintios 1, 21, 22. Dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces podemos ver que la Biblia nos habla de un sello. Nos habla del sello del anticristo en Apocalipsis 13. Pero también en Efesios y en Corintios nos habla del sello de Dios. Yo les hago una pregunta: ¿cuántos hemos aceptado a Jesús como Señor y como Salvador? Amén. Cuando nosotros lo aceptamos, fuimos sellados. Es lo que nos dice realmente allí la palabra. Pero es un sello espiritual. Por eso dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Porque usted me dirá: pastor, ¿y cómo puedo saber que yo he sido sellado? Claro, sería una muy buena pregunta. Obviamente es cuando nosotros aceptamos no una religión, no una tradición, no una denominación, sino aceptamos a Jesús como único y como suficiente Salvador. Y aceptamos y creemos que el plan de la cruz, que el sacrificio de la cruz, que su sangre derramada fue perfecta y fue para perdón de pecados. ¿Correcto? Apocalipsis capítulo 7 versículo 3 dice: diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces aquí la Escritura nos está hablando que van a haber unas personas que van a ser selladas. No vamos a ser nosotros, es lo que estamos viendo el día de hoy. Hasta este momento, présteme atención, ya han sido desatados 6 sellos. Lo vimos hace 8 días, 6 sellos. Recordemos que el 6º sello era que había allí un gran terremoto, ¿correcto? Pero dice que también este sello es para los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7:4. Preste mucha atención y lea conmigo si le es posible. Y el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Qué oyó Juan?
144.000 sellados. Aquí vemos que es algo completamente literal, algo contundente, no es algo simbólico, es algo que está hablando que Juan oyó que eran 144.000 sellados. Pero ¿quiénes son estos 144.000 sellados? Son judíos, son de las tribus de Israel. Sigamos. Recordemos que en el libro de Apocalipsis hay muchas cosas simbólicas, pero también hay muchas cosas literales, pero no hay ninguna regla de interpretación bíblica que nos permita suponer si es así o es de otra manera. Ahora bien, recuerda que en el mensaje anterior estábamos hablando de unos sectarios que dice que los muertos nada saben, que se basan en Eclesiastés 9:5, que ellos afirman que los muertos nada saben. Pues paradójicamente, estos sectarios que dan esa afirmación que es errónea son los mismos que dicen que ellos son los 144.000 sellados. Hay una doctrina específicamente y son los testigos de Jehová. Ellos dicen que ellos son los únicos que van a ser sellados, que son los 144.000. Eso lo decían hace muchos años, pero como digamos que este grupo, esta denominación creció tanto, ellos ahora pues ya no le dan tanta veracidad pues a este versículo, porque ya esa cifra sobrepasó, porque obviamente esta denominación hace presencia en muchos países del mundo. Apocalipsis 7:5 dice: de la tribu de Judá 12.000 sellados, de la tribu de Rubén 12.000 sellados, de la tribu de Gad 12.000 sellados. No dice de la tribu pentecostal, no dice de la tribu bautista, ni de la tribu carismática, ni de la tribu testigos de Jehová, ni mucho menos judaizantes hebraicos. Aquí no está hablando de ninguna doctrina ni de ninguna denominación. Está hablando que estos 144.000 sellados son exclusivamente, como estamos viendo, ¿quiénes son? Judíos. Dice que 12.000 de una tribu. Y sigamos acá para poder entender Apocalipsis 7:6. Dice: de la tribu de Aser 12.000 sellados, de la tribu de Neptalí 12.000 sellados, de la tribu de Manasés 12.000 sellados. Apocalipsis 7:7. De la tribu de Simeón también 12.000 sellados, de la tribu de Leví 12.000 sellados, de la tribu de Isaacar 12.000 sellados. Apocalipsis 7:8. De la tribu de Zabulón 12.000 sellados, de la tribu de José 12.000 sellados y de la tribu de Benjamín 12.000 sellados. Entonces, pero ahora bien, ¿con qué propósito son sellados estos judíos? Vamos a ver, recordemos que la salvación proviene de los judíos. Romanos 11 del 1 al 2. Dice: digo pues, ¿quién está hablando acá? Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice: en ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. No existe la teoría del reemplazo. La iglesia no reemplazó allí al pueblo judío. Obviamente nosotros estamos en el periodo de la gracia y obviamente Dios tiene también cuidado del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros fuimos injertados en el olivo. Dice la palabra, cuando usted lee Romanos o Hebreos, dice que primeramente la salvación vino ¿a quién? Al pueblo judío. Pero por cuanto ellos desecharon, pasó a nosotros, que somos los gentiles. Eso significa gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido. ¿Qué significa? Que tú y yo lo merecíamos, pero por la gracia del Señor, por el sacrificio perfecto, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto. No entiendo por qué a veces algunos predicadores dicen: bueno, tú quieres ser bendecido, tienes que hacer un pacto, tienes que traer esto, hacer lo otro. Entonces están diciendo que el sacrificio fue insuficiente, cuando el sacrificio de la cruz fue completo, fue perfecto, no le faltó absolutamente nada. Por eso nosotros no le decimos a las personas: Dios te bendiga. ¿Cómo le decimos? El Señor te continúe bendiciendo, porque ya fuimos bendecidos. Efesios 1:3 dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Y cuando estoy hablando de bendición, estoy hablando de la parte espiritual, porque tal vez alguno dirá: pastor, pero es que mire mi situación, no tengo trabajo, mi esposo no se ha convertido, tengo esa situación. No, Jesús no vino al mundo para que nosotros fuéramos prosperados, bendecidos y en victoria. Él vino primeramente a salvarnos por amor. Ya lo demás viene por
añadidura. Mateo 6:33 dice: busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene por añadidura. Entonces la bendición, cuando yo miro la Biblia, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, es la espiritual. Y si nosotros tenemos a Cristo, somos bendecidos. O sea, ya fuimos bendecidos. Lo demás vendrá en su tiempo por añadidura, porque recordemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Apocalipsis 6:12, quiero devolverme un poquito al capítulo anterior. Vimos un versículo, dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre. Este versículo lo vimos hace 8 días, pero me faltó concluirlo con otro versículo del libro de Joel. En Joel 2:30-32 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Aquí es lo que dice Hechos 4:12, que en ningún otro nombre hay salvación. Dice: porque en el monte de Sión y en Jerusalén que habrá salvación. ¿Por qué le cito este versículo? Porque en los tiempos de la gran tribulación aún se va a predicar el evangelio. Porque dice acá que habrá salvación allí en Jerusalén, en el monte de Sión, como ha dicho el Señor, y en el remanente. O sea que lo que podemos ver por la escritura es que en los tiempos de la gran tribulación el Señor va a volver a tratar nuevamente con el pueblo judío. Por eso es que la mayoría de profecías bíblicas tienen que ver mucho allí en Medio Oriente. Entonces, hasta aquí quedamos claros. ¿Quiénes son la multitud de los 144,000? ¿Son cristianos? ¿Son carismáticos? ¿Son bautistas? No, son judíos. Y ahí está claro: 12,000 de cada tribu. La Biblia es completamente clara. ¿Listo? Este es el primer bloque de este mensaje. Vamos al siguiente bloque, que es la multitud vestida de ropas blancas. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré. ¿Quién miró? Juan. ¿Después de qué cosas? Después de haber visto esta visión allí de los 144,000 y de todo lo que resumimos al principio, dice: he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban, ¿a dónde estaban? Delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Y cómo estaban vestidos? De ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces vemos que hay una gran multitud, una multitud que es incontable. Y me gusta esta parte donde dice: de toda nación, tribu, pueblo y lenguas. Entonces no es como algunos afirman específicamente, algunos sectarios que dicen: es que nosotros somos la única iglesia que tiene la verdad y tiene la razón. Eso es falso, porque sería una secta. Nosotros no podemos decir que somos la única iglesia. No, gloria al Señor, porque en el mundo entero el Señor ha permitido un remanente para predicar el evangelio. Tú no eres salvo por venir a una iglesia específica. Recordemos que somos salvos es por la gracia del Señor Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz. Ni siquiera por llamarnos cristianos, ni siquiera por estar hoy acá sentado. Correcto, para que usted tenga presente. Pero algunas doctrinas, algunas sectas dicen: es que tú tienes que hacerte de esta denominación porque es que nosotros tenemos la verdad y allá no tienen la verdad. Eso es completamente falso. Y hoy en día, recordemos que estamos en un tiempo de apostasía. ¿Qué es apostasía? ¿Recuerdan? Ayúdenme a predicar, que se me olvida. El apartarse de la verdad, eso es la apostasía. Y veíamos hace 8 días que una de las señales antes del regreso de Cristo, ¿cuál es? Es la apostasía, el engaño que se ha levantado. Estamos en un periodo laodiceísta. Y ahorita lamentablemente hay muchas doctrinas judaizantes y muchos que eran cristianos se han salido de la iglesia cristiana y ahora están aprendiendo hebreo. No sé si tú sabes de esto. Entonces resultan hablando, ayúdame con la siguiente imagen. Resultan hablando en hebreo Yeshua HaMashiach, y sí, claramente cuando yo veo la traducción de Jesús en el hebreo es Yeshua HaMashiach, que significa Jesús es el Señor o es el Mesías. En inglés podríamos decir que es Jesus, en mandarín Yesu, o en japonés Yesu. Entonces por eso dice el versículo que de todo pueblo, lengua, tribu y nación. No podemos decir que es que solo los hebraicos, que solamente los judíos van a ser salvos, porque estaría la palabra yendo en contravía. Dice que de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Españoles, ¿cierto? Ingleses,
latinos, mandarines, japoneses, de todas las tribus que hay, obviamente porque por eso dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Menciónese como se mencione. Nosotros, ¿cómo lo conocemos? Como Jesús, como el Salvador, claro. Pero entonces el judaizante dice, es que el nombre de Jesús es de origen griego y eso es pagano. Pues realmente están sacando del contexto realmente la palabra. Están siendo exclusivos porque están diciendo que solamente entonces los que saben hebreo, solamente los que están haciendo, porque ellos quieren volver nuevamente a los débiles rudimentos de la ley. Están guardando el sábado, que lo conocen como el Shabbat. Ya el Espíritu Santo dicen el Roas HaKodesh. Y así sucesivamente en términos hebraicos. Recordemos que no somos salvos por eso. Amén. Entonces dice que también Juan vio esta multitud. ¿Y dónde estaba esta multitud? Estaba delante del trono. ¿Qué significa? Que la iglesia ya no está en la tierra, sino está en el cielo. Es lo que estamos leyendo en este versículo. ¿Correcto? Lo otro es que no dice que esta multitud había muerto y por esa causa estaba delante del Señor. Hace 8 días vimos Apocalipsis 6:9, donde Juan vio las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y del testimonio. Recuerda que hablábamos hace 8 días de mensaje. Estos que habla en este versículo, también en el capítulo anterior, estaban delante del Señor por causa del testimonio del Señor. Pero ahora la multitud que estamos viendo en este capítulo es una multitud incontable que está ante la presencia del Señor. Entonces, ¿en qué momento? Aquí cabe otra pregunta. ¿En qué momento y en qué circunstancias estos creyentes de todas naciones, pueblos, tribus y lenguas pasaron del cielo a la tierra? Es lo que podemos ver porque está hablando de una gran multitud. Quiero que parpadee por un segundo. ¿Cuánto se demoró ese parpadeo? Milésimas de segundos. Pues recordemos que la Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos. O sea que es instantáneo. Vamos a apoyarnos obviamente con versículos bíblicos, porque tal vez ustedes me dirán, pastor, no entiendo lo que me está hablando. Pues vamos a mirar la escritura. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tiene un título que dice La venida del Señor. Está hablando Pablo a la iglesia de Tesalónica. Dice, tampoco queremos hermanos. ¿A quién le está hablando? A los hermanos. Pablo le está hablando aquí a personas creyentes. Dice, no, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ya han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Amén. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, levante su mano, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, no precederemos a los que murieron en él, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces aquí estamos viendo la doctrina del arrebatamiento, la doctrina del rapto. Algunos dirán, pastor, pero es que el rapto no está en la iglesia. Pues la palabra rapto tiene que ver con el arrebatamiento o el arpazo, que es quitar violentamente. También cuando leemos 1 Corintios 15, que lo vimos hace como 3 meses, vimos la resurrección de los muertos. En 1 Corintios 15, del 51 al 53, dice así: he aquí, está hablando Pablo a la iglesia de Corinto, os digo un misterio. Entonces, el tema de la tribulación, el tema del arrebatamiento, el tema del rapto de la iglesia para muchos va a ser un misterio, y lo está hablando Pablo. ¿Qué significa? Que es algo que todos no van a entender, porque esta carta es dirigida exclusivamente a nosotros los creyentes. ¿Tú piensas que ahorita los que están fuera, los que no creen en Dios, los que rechazan el evangelio, ellos están esperando el arrebatamiento? No, para ellos eso les parece locura, pero para nosotros es el poder de Dios. Por eso dice, alentados los unos a los otros. Así que el propósito de estos mensajes, de esta serie de mensajes, o los mensajes que cada 8 días el Señor nos permite traer, o los mensajes que damos en los discipulados, es para poderlos alentar a ustedes.
a través del Evangelio, a través de la palabra, porque sabemos que estamos en tiempos difíciles donde muchos han menguado en su fe, donde muchos han abandonado la fe, porque dicen algunos, bueno, pero si Dios existe, ¿por qué hay tanta muerte? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué este hombre asesinó a su madre, asesinó a su hermano? ¿Por qué tanta violencia? Pues simplemente es porque Dios nos ha dado libertad. El Señor nos dio ese albedrío que tú y yo podemos escoger diariamente entre hacer lo bueno y hacer lo malo, hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Y eso es lo que dice Deuteronomio 30:19. Dice, mira que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice allí el escritor, dice, escoge. Gloria al Señor, porque creo que nosotros hemos escogido la vida de Dios. Y es el mejor camino, mis hermanos. Es el mejor camino. Mire, tal vez muchos se pueden burlar de nosotros, tal vez muchos nos rechazan por nuestra fe, pero ¿sabe algo? Es lo mejor que nos ha podido pasar. Lo mejor de lo mejor es habernos reconciliado con Cristo. Lo mejor es que nosotros podamos instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que es un privilegio que nosotros los que somos padres podamos instruirlos a ellos en ese camino. Amén. Primera de Corintios 15, estamos ahí, 51-53, dice Pablo, he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto dura el abrir y cerrar de ojos? Milésimas de segundos. Dice, a la final trompeta, porque se tocará trompeta. Muchos argumentan, dicen, pastor, pero es que usted está equivocado porque aquí dice que es a la final trompeta. Pero recordemos que las trompetas, 7 trompetas que abra el libro de Apocalipsis desde el capítulo 8, son trompetas de juicio, y aquí es una trompeta de salvación. Es más, cuando usted lee la 7ª trompeta no se da cuenta de que no hay ningún arrebatamiento, simplemente aquí está hablando de una trompeta de salvación. Dice, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice, porque es necesario que esto corruptible, ¿qué es esto corruptible? Nuestro cuerpo es corruptible, por eso nos enfermamos, por eso nos vamos envejeciendo, por eso se nos va cayendo el cabello, nos van saliendo las patas de gallina, porque el cuerpo obviamente se va deteriorando. Y es lo que dice Pablo, dice que no obstante, aunque este cuerpo exterior se va desgastando, dice, no obstante el interior se renueva de día en día. Pero en la palabra, ¿qué significa? Que nosotros nos vamos renovando cada día nuestro interior. El problema de los que no creen en el Señor, porque ellos se van desgastando por fuera y por dentro. Amén. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Recordemos cuánto recuerdan en el Antiguo Testamento a Enoc y Elías. ¿Sí recuerdan Enoc y Elías? ¿Qué pasó con estos dos personajes? Que no conocieron la muerte, que fueron arrebatados, fueron llevados vivos al cielo. Por eso le digo que la doctrina bíblica del arrebatamiento es algo real. Es algo que está plasmado allí en la Escritura. Y tal vez para muchos les parezca locura, pero es lo que dice realmente la palabra de Dios. Y también recordemos que el apóstol Pablo también fue arrebatado. Veámoslo allí en 2 Corintios 12:2. Está hablando Pablo, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, dice Pablo, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Usted tiene presente que hay 3 cielos, les he hablado acerca de esto. Uno es el cielo que vemos acá naturalmente, el otro cielo es donde están los planetas, las estrellas que no podemos verlo a simple vista, y el tercer cielo es el trono de Dios. Los astronautas, la NASA pueden llegar allí, pasar el primer cielo y el segundo cielo, pero para llegar al tercer cielo solamente se necesita un boleto, y es haber creído en el Señor Jesucristo. Amén. Vemos que ahorita los poderosos de las comunicaciones invierten millones de dólares para hacer exploraciones allí en el firmamento. Pues nosotros vamos a tener ese privilegio y no vamos a pagar absolutamente nada, porque ya fue todo pago. El Señor Jesucristo lo pagó todo allí en la cruz del Calvario.
Entonces vemos que también Juan fue traspuesto, porque cuando le estamos estudiando el libro de Revelación, vemos que el apóstol Juan también fue traspuesto. Recordemos que él estaba allí exiliado en la isla de Patmos y fue llevado allí al tercer cielo, donde obviamente el Señor le mostró, le reveló todas las cosas que habían de acontecer al fin de los tiempos. Entonces aquí notamos algo muy tremendo en este capítulo 7. Encontramos que aquí ya la iglesia ya no es mencionada. Hasta el capítulo 19 volvemos a encontrar la iglesia. ¿Qué significa? Que entre este capítulo y el capítulo 19 va a acontecer la gran tribulación. Recordemos que los sellos, los primeros 6 sellos tienen que ver con la tribulación, y las 7 trompetas, los 7 truenos y las 7 copas de la ira tienen que ver con la gran tribulación. Veamos Apocalipsis 19:1 para corroborarle que lo que le estoy hablando es verdad. Dice: después de esto oí una gran multitud. Recuerda que estamos hablando de una multitud en el versículo anterior. Dice que estaba en el cielo, que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Apocalipsis, nos devolvemos nuevamente para continuar con nuestro estudio. Apocalipsis capítulo 7 versículo 10. Dice: y clamaban a gran voz. ¿Qué estaban haciendo esta multitud? Estaban clamando a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. O sea que la misma adoración que acabamos de ver en el capítulo 19 la estamos viendo aquí en el capítulo 7. Por eso le digo que la iglesia es mencionada acá, ya en el cielo, ya no en la tierra, y se vuelve a ver en el capítulo 19. En el capítulo 19 es las bodas del Cordero. Aquí en el capítulo 7 vemos es a la novia, porque recordemos que la novia es la iglesia, y aquí es llevada allí al cielo, arrebatada, y en el capítulo 19 vienen las bodas del Cordero, que lo vamos a ver cuando lleguemos en nuestro estudio, Dios mediante, a ese capítulo. Apocalipsis 7:11. Dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. ¿Recuerda quiénes son estos 4 seres vivientes? Los serafines, correcto. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Recuerda que en el capítulo 4, en el capítulo 5 veíamos que estaban estos 4 seres vivientes, estaban los 24 ancianos. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Vimos que en repetidas ocasiones ellos estaban postrados adorando al Señor. Pues resulta que ahora aquí están ellos adorando, más la multitud vestida de ropas blancas. Si ve que en Apocalipsis 4 y 5 no estaba la multitud, pero aquí ya aparece esa multitud vestida de ropas blancas. ¿Cómo llegaron allí? En un abrir y cerrar de ojos, o sea que fueron arrebatados. ¿Sí tenemos claridad hasta ahí de lo que estamos estudiando? Amén. Apocalipsis 7:12. ¿Qué estaba haciendo esta multitud? Diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. La confirmación de que tenemos un Dios que es eterno, que siempre ha permanecido, que es un Dios que es increado. Apocalipsis capítulo 7 versículo 13 dice: entonces uno de los ancianos habló conmigo diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Quiénes son? Entonces serán adventistas, serán testigos de Jehová, pentecostales, bautistas. Son la multitud vestida de todas las naciones, de pueblos, tribus y lenguas. ¿De dónde han venido? Apocalipsis 7:14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos, ¿quiénes son estos? La multitud vestida de ropas blancas. Dice: son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Este otro versículo se suma a los que dicen: pastor, pero es que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Aquí está diciendo que salieron de la gran tribulación, pero no está diciendo si salieron al comienzo, a la mitad o al final de la gran tribulación. Por el estudio cronológico, en orden que estamos tomando, podemos ver y darnos cuenta que son tomados antes de que comiencen los juicios de la gran tribulación. O sea que sí fueron sacados de la gran tribulación. Por eso es que Apocalipsis 3:10 dice: yo te guardaré de la hora de la prueba
que ha de venir sobre el mundo entero. O dice 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Nosotros podemos encontrar bastantes versículos que apoyan que la iglesia va a ser sacada de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque cuando vemos los juicios del Antiguo Testamento, recordamos, ¿se acuerdan los días de Noé? ¿Cuántas personas fueron salvas? 8 personas. ¿Quiénes eran? Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Can, Jafet y sus 3 esposas. 8 personas. O sea que el Señor tuvo cuidado y las resguardó a ellas en un arca. Y esa arca es un arca de salvación. El arca de salvación de este tiempo, ¿cómo se llama? Jesucristo, correcto. Dice que el que por mí entrare, ese será salvo. Vemos también que cuando en los juicios de Sodoma y Gomorra, el justo Lot fue sacado realmente de allí. Vemos que cuando vinieron las 10 plagas allí en Egipto, también estas plagas eran sobre los egipcios, mas no sobre los israelitas. O sea, lo que podemos ver es que siempre el Señor ha tenido cuidado de nosotros. Y aquí no va a ser la excepción. En los últimos tiempos, como venimos leyendo, por eso dice que estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, ¿de dónde salieron? Dice que de la gran tribulación. Son sacados al comienzo de la gran tribulación. Entendamos que hasta el capítulo 7, donde estamos cronológicamente, hasta ahora se han desatado 6 sellos. Y a partir del 7º sello, que es la primera trompeta, que es el capítulo 8, que es lo que Dios mediante vamos a abarcar en 8 días, nos vamos a dar cuenta que comenzamos a ver un tercio. Dice que 1/3 de los animales murieron, 1/3 de la humanidad murió, 1/3 de la vegetación, y eso lo vamos a ver a partir del capítulo 8. Pero a partir del capítulo 8 hay algo maravilloso, que la iglesia ya no está. O sea que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, para ese tiempo estaremos allí con el Señor en el cielo. ¿No les parece maravilloso? Sonría, Cristo le ama, gócese. Porque algunos dirán, ay pastor, es que usted habla del Apocalipsis y un poco me da susto. No, recordemos que cuando vemos el libro del Apocalipsis es algo esperanzador, porque finalmente es lo que va a poner fin al pecado y a la maldad. Yo les he preguntado, ¿cuántos quieren un mundo mejor? Claro, queremos un mundo mejor para nuestros hijos, que se acabara la maldad, que no hubiera carestía, que no hubiera inflación, que no hubiera corrupción, que no hubiera muerte. Pero eso va a acontecer hasta el capítulo 21 de Apocalipsis. Mientras tanto, pues tienen que acontecer todos estos juicios. Apocalipsis 7:15, para continuar con nuestro estudio de hoy, de la multitud y los 144,000 sellados, dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y al que está sentado sobre el trono extenderá el tabernáculo de ellos sobre Dios. Entonces, ¿por qué están allí? Porque lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. No porque sean buenos, no porque sean malos, porque usualmente cuando predicamos a Cristo, la persona piensa que si es buena, dice, no, pues yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, pues yo creo que si me muero, me voy al cielo, ¿cierto? Si hemos escuchado eso, pero cuando vemos a la Biblia, vemos que Jesús vino fue por los pecadores. Por eso dice que si alguno dice que no tiene pecado, dice que el tal es mentiroso. Todos hemos fallado, todos hemos cometido pecado, pero hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Los que hemos creído, ¿no? Los que hemos aceptado ese plan de salvación. Entonces fueron lavados allí con la sangre del Cordero. ¿Qué significa esto? Que la sangre del Cordero es valiosa. La sangre del Cordero es preciosa. Dice Apocalipsis 5:9. Dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y en Colosenses también dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados y la cobertura de nosotros y nuestras posesiones materiales. ¿Sí dice eso? Recuerden que es que este pastor a veces lee mal. ¿Sí? Entonces tenemos que estar atentos. Usted cuando está allí sentado tiene que estar examinando que lo que habla este servidor está de acuerdo a la Escritura. Porque a no todo le podemos decir amén.
En todas las iglesias están hablando cosas que no van de acuerdo a la palabra y la gente que dice amén, amén, gloria a Dios, aleluya. No, yo tengo que examinar. Entonces dice que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Así que su sangre es valiosa, su sangre es para perdón de pecados. La sangre de Cristo, mire, con todo respeto, no es para cubrir ni casas, ni autos, ni es un blindaje personal y religioso. Porque muchos dicen, cubro mi casa con la sangre del Cordero. ¿Sí han escuchado esa terminología? Pues eso realmente no es bíblico. La sangre del Cordero, como lo vimos en estos versículos, es exclusivamente para redención. ¿Qué es redención? Es un cambio. Amén. Para salvación. Apocalipsis 7:16. Dice también que esta multitud ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Gloria a Dios por esto, ya no tendremos hambre, o sea que tendremos cuerpos incorruptibles, cuerpos que no se cansan. Pastor, pero ¿usted cómo dice eso? Isaías 49:10 dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. O sea que es una fuente de vida inagotable. Apocalipsis 7:17, para ir culminando la enseñanza del día de hoy. Me gusta mucho esta parte. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios que hará enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué significa? Que allá en el cielo ya los pastores vamos a quedar desempleados. Correcto, porque dice que el Señor mismo los va a pastorear. Es el mensaje del Cordero de Dios, porque Él mismo los va a pastorear. ¿No les parece maravilloso esto? Es el pastor que nosotros realmente deseamos. El Señor Jesucristo es el Señor de señores, Rey de reyes, y Él es el pastor de pastores. No hay ningún pastor. En Estados Unidos hay un pastor que dice que él es el príncipe de los pastores. Pues no sé de dónde sacaría esto, pero la Biblia nos dice que es el Señor Jesucristo. Por eso dice el Salmo 23. ¿Cuánto le gusta el Salmo 23? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es el precioso Salmo 23, y es una promesa para los creyentes. Es una promesa para los que hemos creído, para los que hemos aceptado ese precioso plan de salvación, para los que no dejamos de congregarnos, para los que amamos al Señor, para los que vamos a la Escritura continuamente. Recuerde que no debemos conformarnos con venir un domingo a la iglesia. Entre semana debemos alimentarnos diariamente, porque Él es el pan de vida. Mateo 4:4 dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que Él nos guiará a fuentes de agua de vida, porque Él es el buen pastor. Enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Isaías 25:8 dice, destruirá a la muerte para siempre. Oiga, qué bonita promesa de parte del Señor. ¿Cuántos detestamos la muerte? Claro, a nadie nos gusta la muerte de un ser querido, pero dice la palabra que el Señor destruirá la muerte para siempre. O sea que esta no va a tener más potestad sobre nosotros. Dice, y enjugará el Señor toda lágrima de los ojos de los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y si el Señor lo dijo, hecho está. Tenemos que creer a lo que dice la Escritura. ¿Cuántos hemos entendido hasta hoy el mensaje del día de hoy? ¿Ha quedado claro? Recuerde que para que usted pueda entender estos mensajes, lo invito, ahí están las plataformas virtuales. El mensaje de hace 8 días creo que fue clave, contundente, para poder ir entendiendo las profecías bíblicas del tiempo del fin. Para que nosotros, cuando vayamos al libro de Apocalipsis, podamos estudiarlo continuamente.
Tenemos que estudiarlo, guardar esas palabras en nuestro corazón, vivirlas, repetirlas, enseñarlas a nuestros hijos en el entrar, en su salir continuamente. Porque Apocalipsis 22:7, que es el último versículo y es el versículo con el cual hemos cerrado todos estos mensajes, dice: he aquí yo me demoro. Correcto, he aquí vengo pronto. Hace 2000 años fue escrita esta palabra: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿A dónde tenemos que guardar las palabras? ¿En el baúl del carro? ¿En la guantera? ¿En la cajita? Sí, pastor, yo tengo la Biblia y se va a escarbar por allá a la caja donde tiene todos los libros antiguos. No, la palabra debemos tenerla en nuestro corazón, porque del corazón es donde sale absolutamente todo. La palabra dice: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y también dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hablamos con personas, digamos que en un par de minutos podemos determinar a veces qué es lo que tiene esa persona en su corazón, porque hay personas que destilan odio, destilan muerte, venganza. Entonces sabemos que son los que hay en sus corazones, pero en la boca de un verdadero creyente debe haber ese amor, debe haber esa reconciliación. Estos días les hablaba del caso de este joven Johnny Leal, que asesinó a su señora madre, asesinó a su hermano, y en todos los comentarios que yo veía allí en internet, todos estaban juzgando, que le den la pena de muerte, que lo maten, bueno, deseándole lo peor. Y yo simplemente coloqué un par de versículos. Uno fue 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pusimos otro mensaje acerca de que los hijos se levantarían contra los padres y los matarían. Y eso es lo que tenemos que nosotros hablar: el evangelio, las palabras de vida, porque todo el mundo está maldiciendo, está renegando contra Dios, levantándose el hermano contra el hermano, los padres contra los hijos contra los padres, y nosotros entendemos que esas son las señales de los últimos tiempos. Por eso es que nosotros debemos estar alerta. Recuerde que Lucas 21:28 dice que cuando vean todas estas cosas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Estar tristes? ¿Con la cabeza en el piso? Dice: erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amados hermanos, muy pronto tú y yo vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y no porque lo merezcamos, sino porque Él pagó en la cruz ese gran precio por nosotros. Póngase sobre sus pies, vamos a terminar en oración. Creo que nosotros tenemos muchos motivos para estar agradecidos con el Señor. Tal vez a veces tenemos dificultad económica, a veces tenemos tal vez problemas sentimentales, qué sé yo, problemas laborales, pero si estamos el día de hoy en este lugar, hemos sobrevivido a una pandemia y tenemos muchos motivos para estar agradecidos con el Señor. Aquí estamos. Sabemos que hay personas que han perdido sus seres queridos, sus cónyuges, tal vez padres, pero bueno, seguimos clamando al Señor. Padre precioso Dios, en esta mañana nos presentamos ante ti. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea poderosa en nuestros corazones, en nuestras vidas. Te pedimos perdón, Padre precioso, si te hemos fallado, si te hemos contristado. Te pedimos que preserves nuestros nombres en el libro de la vida y que nunca jamás lo borres de allí. Ponemos nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos ante ti, Señor. Reconocemos que te necesitamos, reconocemos que somos frágiles, Señor. Reconocemos que si no fuera por ti, por tu gracia, no seríamos salvos, Dios. Pero a ti te plació enviar a tu Hijo a morir allí en esa cruz para salvarnos. Y sabemos que todo fue por amor, porque de tal manera amaste tú al mundo que has dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en ti cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias te damos, precioso Dios, por esta mañana. Te pedimos que nos permita, Señor, instruyendo, Señor, estos mensajes del libro de Revelación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Padre precioso, tu palabra también dice allí en 2 Corintios 9:7, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Hoy te damos también gracias, Señor.
Lo hacemos reverentemente, con respeto, con amor, Señor, sabiendo que es necesario para la obra, Dios. Gracias por este lugar que tú nos has permitido. Gracias por los instrumentos, por el sonido, por las cosas que tú nos has dado, Señor. Pero lo más importante, porque nos has permitido predicar un evangelio correcto, un sano y un correcto evangelio, Señor. Te pedimos que guarde nuestro corazón de toda altivez, de toda soberbia, de toda vanagloria, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Usted lo fuerte. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú. Gracias. La piel